En el año 206 a.C., Escipión el Africano asienta a los veteranos de la Segunda Guerra Púnica en un lugar que él mismo llamó Itálica. En ese momento, Itálica se convierte en la primera ciudad romana fundada fuera de Italia y la primera ciudad romana fundada en Hispania. Estamos hablando de la Hispania romana, lo que hoy comprende España y Portugal, también conocido como Península Ibérica. En esa misma ciudad, en el año 53 después de Cristo, nace el primer emperador romano de origen hispano y que hoy conocemos como Marcus Ulpius Traianus, o simplemente Trajano para los cuates. Trajano fue el segundo emperador de la dinastía Antonina o la dinastía Ulpio Aelia, como sugirió la doctora española Alicia Canto, y sobre el origen de su familia hay dos versiones. Algunos historiadores sugieren que su familia provenía de veteranos itálicos que se asentaron en la Hispania ulterior, luego de la Segunda Guerra Púnica. Esos veteranos que te dije que llegaron con Escipión el Africano, esos mismos. Otra versión sugiere que la familia era autóctona de Hispania, pertenecientes a los pueblos que ya habitaban en la península antes que los romanos y los cartagineses llegaran, y que además poseían linaje y riqueza, lo que ayudó a su romanización temprana. Como sea, nadie tiene dudas, nació en Hispania. ¡España! Pero antes de hablar de Trajano hay que lavarse la boca y tener los dientes bien limpios, porque este emperador fue equiparado por sus contemporáneos con nada más y nada menos que el mismísimo César Augusto. En palabras simples, eso quiere decir que Trajano es considerado uno de los mejores emperadores de Roma. Lo dijeron sus contemporáneos y además lo dicen muchos historiadores posteriores y de nuestra época. Como cónsul, militar y emperador no es que solo se pasó el juego, es que además se sacó el platino. Y en el camino dejó una gran cantidad de obras arquitectónicas para que en estos días todo el mundo recuerde quién fue Trajano. Los mismos cristianos en sus tiempos y tiempos posteriores llegaron a lamentar que este no haya sido bautizado como cristiano. Eso no evita que lo coloquen como un pagano digno y justo. Luego veremos por qué. Y como es normal, muchas leyendas se crearon alrededor de su vida y luego de su muerte, y siempre exaltando sus virtudes de hombre justo y humilde, las que seguramente valen para otro video, porque hoy vamos a hablar de su historia oficial. Su padre se llamaba Marco Ulpio Trajano, conocido como Trajano el Mayor, para distinguirlo de su hijo, y su madre se conocía como Marcia, pero de ella se sabe muy poco. Su padre fue el primero en tener éxito en la política romana. Se sabe que Trajano el Mayor comandó la Legión Décima Fretensis durante la Primera Guerra Judeo-Romana, entre el año 67 y 68. Esto bajo el mando del futuro emperador Vespasiano, que era gobernador de Judea para ese momento. Luego el mismo Vespasiano lo nombró gobernador de una provincia de la cual no se tiene registro, y después, en el año 70, Trajano el Mayor se convierte en cónsul de Roma. Ya desde ese momento, Trajano hijo servía en el ejército romano. Estuvo asignado en Hispania, además de las regiones más conflictivas del imperio como Siria, el Danubio y Germania. En los años 76 y 77, su padre se convierte en gobernador de Siria y Trajano hijo, con 24 años, queda al mando de una legión. Esto le sirvió no solo para ganar experiencia militar, sino que también aprendió mucho sobre política, liderazgo y un conocimiento sobre las fronteras del imperio, que luego le iba a servir de mucho. En el año 81 después de Cristo, Domiciano se convierte en emperador de Roma, y en esos años Trajano pasa a ser tribuno militar en Siria. Este cargo fue creado para que los senadores tuvieran contacto con las legiones, algo como para que los senadores vieran soldados en los fuertes pero sin los peligros de la guerra. Esto se supone que les daba una mejor perspectiva de los ejércitos, pero Trajano aprovechó sus años como tribuno militar para nutrirse de conocimiento. Recordemos que desde muy joven estaba en el ejército. Luego pasa a ser legado de la Legión Séptima Gémina en Hispania. Un legado era una especie de más o menos general, puede que lo explique en otro video. En fin, siendo legado de esta legión empieza la revuelta de Antonio Saturnino, y Trajano, junto con la Legio Gémina Séptima, marcha hacia Germania para unirse a los pretorianos de Domiciano. Según las fuentes, marchó lo más rápido que pudo, pero llegó tarde. ¡Un clásico! Trajano no vio acción en la revuelta de Antonio Saturnino, aunque la presencia de las legiones contribuyeron al éxito en cierto modo. Más soldados, mayor intimidación. Ya en el año 91 se convierte en cónsul de la República. También es el año que desde Siria se lleva a Roma al arquitecto e ingeniero Apolodoro de Damasco, que sería muy importante luego para el legado arquitectónico de Trajano. Llegando a este punto, todo iba genial en la carrera y la vida del futuro emperador, hasta que llegó el año 96. En el año 96, aunque metafóricamente, lo lanzaron a los leones. Ya habían pasado más de 80 años desde Teutoburgo, pero la herida seguramente seguía abierta. Y digo esto porque Trajano fue asignado a Germania. Germania Inferior más específicamente y como gobernador. La frontera germana era la más problemática y conflictiva del Imperio Romano. Las revueltas y ataques a las tribus germánicas estaban a la orden del día y probablemente en esos tiempos ya muchos sabían que ese era un problema que no se iba a resolver jamás. Pero Trajano aprovechó la oportunidad para convertirse en uno de los
los mejores comandantes de las guerras de Domiciano contra los pueblos germanos. En el año 96 a Domiciano le hacen un Julio César. Es decir, muere asesinado por un complot de posiblemente su guardia pretoriana o posiblemente otros conspiradores. Y Nerva se convierte en emperador. El problema es que Nerva tenía 76 años y apoyo nulo del ejército romano. Algo importante en esos tiempos donde parece que dos poderes siempre estaban en disputa. El poder del ejército y el poder del Senado. Luego de una revuelta de soldados pretorianos, quienes esperaban más representación en el Senado, el emperador Nerva adopta a Trajano como hijo y sucesor luego de su muerte. Trajano era inmensamente popular entre los soldados y además también entre los senadores. Por lo mismo, el movimiento de Nerva calma un poco las aguas y el abuelito Nerva puede seguir siendo emperador. En este momento el Senado había perdido mucho poder. Lo venía haciendo desde los tiempos de Augusto, ya que en los tiempos republicanos gozaban del mayor poder que habían tenido. Con los emperadores todo vivía en declive y Domiciano complicó la situación. Sin embargo, la necesidad de estabilidad apremiaba tener un emperador militar que tuviera control sobre las legiones cerca de Italia. Esto para evitar otra guerra civil y que además que mejore las relaciones entre el emperador y el Senado. Y parece que todos estaban de acuerdo en que ese hombre era Trajano, y no estaban equivocados, como ya veremos más adelante. Algunos historiadores y el mismo Trajano colocan a Lucio Licino Sura como el principal impulsor del nombramiento de Trajano como heredero del imperio. Lucio Licino Sura fue un político y militar quien además fue muy amigo de Trajano y del futuro emperador Adriano en su momento. Y él mismo también afirma haber influido para que Trajano fuera heredero. Para el momento de hacerse oficial la adopción, Trajano ejercía como gobernador de Germania y según la historia augusta, es el mismo y también futuro emperador Adriano quien le da la noticia a Trajano sobre su adopción y herencia. En el año 98 muere de forma natural el emperador Nerva y oficialmente Trajano, estando en Germania, se convierte en emperador. Tenía 45 años y es el primer emperador no itálico, primer emperador llegado de Hispania y en el futuro uno de los mejores emperadores de la historia de Roma. Ya siendo emperador oficialmente, Trajano no tenía apuros. Se queda en Germania por 2 años, mientras aseguraba que todo el trabajo que se había hecho no se perdiera. Se puso a trabajar en mejorar la red de carreteras entre Mogontiacum, hoy Maguncia, y Augusta Vindelicorum, hoy Augsburgo. También empezó la construcción de la lime de las fronteras de los campos documanos. Las limes eran una especie de muro como vemos en la imagen, no tan grande como una muralla, pero servía de forma defensiva también, aunque la idea era más que todo una señalización y una advertencia para que las tribus supieran que dentro de esa línea te estás jugando la vida contra Roma. Ya terminados los trabajos en la frontera, marcha a Roma donde es bien recibido como emperador. Transcurría el año 100 y durante la ceremonia de ascenso al trono imperial, Plinio el Joven ofrece el discurso conocido como Panegírico del emperador Trajano, un discurso históricamente famoso donde destaca las virtudes de Trajano y además enarbola la concordia entre el emperador y el Senado. Trajano en lo siguiente se encarga de devolver poderes a los senadores y además hace justicia con personas que habían sido encarceladas por Domiciano. También se ocupó de devolver propiedad privada para algunos afectados y nombró a algunos senadores como gobernadores de provincia, trabajo que había empezado a hacer Nerva antes de morir. El siguiente paso fue la lucha contra la corrupción en la construcción de obras públicas. Esta se llevaba a cabo por asignación del Senado con dinero público y la malversación estaba a la orden del día. Trajano tomó el control y él directamente se encargó de la administración de algunas provincias como también la construcción de edificios públicos. El Concilium Principis fue un órgano judicial creado por él mismo y apoyado por los mejores juristas de la época para luchar contra la corrupción y malversación del dinero público en la construcción de las obras públicas. Esta herramienta, aunque en principio parece dictatorial, estaba atada al juicio del Senado, quien en la mayoría de las acusaciones terminó deliberando a favor de los acusados. Pero Trajano estaba lejos de ponerse cómodo en el trono y pone la mira en Dacia, territorios que hoy comparten Rumania, Moldavia, Bulgaria, Serbia, Hungría y Ucrania, y que había sido un dolor de cabeza en los tiempos de Domiciano. Domiciano negoció una paz desfavorable para el imperio y los términos de paz jamás se cumplieron. Para algunos romanos esto era visto como una vergüenza, algo que Trajano no se podía permitir y en el año 101 marcha hacia la región. Contrario a Octaviano, quien era partidario de mantener el imperio como estaba y solo dedicarse a la defensa, Trajano marchó a Dacia con la única intención de expandir el imperio. Liderando a los dacios estaba el rey de Cébalo, quien anteriormente había masacrado a la legión quinta Alaudana y además acabó con la vida de Cornelio Fusco. Ya en la orilla del río Danubio, Trajano ordena la construcción de un impresionante puente, hoy conocido como el Puente de Trajano. Este puente lo usó como vía segura para los suministros de las legiones. Por ahí mismo las legiones cruzaban el río y también era una forma de mostrar el imponente poderío de Roma. Seguramente que las tribus bárbaras quedaban impresionadas con tan magnífica construcción. Hoy en día solo sobreviven sus ruinas y esta ilustración de cómo pudo ser. Y sí, es impresionante.
Ya en Sarmisegetusa, la ciudad fortaleza de los dacios, y al mando de 4 legiones, Trajano logra una victoria en lo que se conoce como la Segunda Batalla de Tapae. Tras la victoria, las tropas romanas retroceden y se agrupan para reponer hombres y provisiones, retroceso que aprovecha Decébalo para atacar a los romanos al otro lado del Danubio. Ataque que fue repelido y al año siguiente, Trajano avanza nuevamente hasta Sarmisegetusa y obliga al rey Decébalo a someterse a Roma. De vuelta a Italia es recibido con títulos y celebraciones que solo hasta el año 105 pudo disfrutar, porque el rey Decébalo empezó a invadir territorio romano y Trajano otra vez marcha hacia el Danubio para acabar de una vez por todas con el problema. Las fuentes afirman que esta vez lo acompañaban 13 legiones y en el año 106 las legiones romanas al mando de su emperador Trajano logran derrotar definitivamente a los dacios. El rey Decébalo se suicidó y su cabeza fue exhibida en Roma. Colonia Ulpia, Traiana, Augusta, Dacia, Sarmisegetusa es el nombre de la ciudad que fue fundada por los romanos en la actual Rumania. En los años siguientes la región fue colonizada por los romanos y pasó a ser una provincia más del imperio. Se dice que el rey Decébalo escondió un tesoro oculto de unas 165 toneladas de oro y más de 300 toneladas de plata. También se dice que este tesoro pasó a manos de Trajano luego de la victoria. Después el tesoro fue usado para construir la columna de Trajano, junto con el foro de Trajano para celebrar la victoria de Roma sobre los dacios. Luego en el año 107 muere el rey Robert II Soter, quien gobernaba el reino nabateo, que además era cliente de Roma. Este territorio era un lugar estratégico, y no está claro cómo lograron los romanos la anexión del territorio. Algunos afirman que se da pacíficamente por parte de Aulio Cornelio Palma, quien era el gobernador de Siria, y otras fuentes dicen que él mismo, Aulio Cornelio Palma, apostando sus legiones, que partieron desde Siria y Egipto, tomó el control del territorio. Desde ese momento se empieza a llamar Arabia Pétrea y pasa a ser una provincia romana. Y esto es importante porque con esa anexión, el imperio romano pasa a ser dueño y señor del mar Mediterráneo, llegando a referirse a él como Mare Nostrum, nuestro mar, en español. Luego de eso empieza un periodo de paz en Roma y se da lo que se conoce como las correspondencias con Plinio el Joven, o al menos una de ellas, donde hace alusión a los cristianos del Ponto, y Trajano pide que los dejen en paz, a menos que practicaran abiertamente su religión. Este periodo es importante para los cristianos de la época y posteriores, ya que en tiempos de Trajano no eran perseguidos. Trajano se interesó más por construir monumentos, carreteras y edificios, tanto en Italia como en Hispania, incluyendo mejoras en la vía Apia y construyendo la vía Trajana y la vía Trajana Nova. Por esos mismos tiempos, sin que ningún historiador conozca una fecha exacta, Trajano celebró unos juegos de gladiadores de 3 meses, con carreras de carro, luchas de gladiadores y lucha contra animales. Se dice que murieron unas 11.000 personas en esos juegos, entre gladiadores, esclavos y personas acusadas de crimen, además de muchos animales salvajes. Se dice también que en esos juegos lograron reunir unos 5 millones de espectadores entre todos los juegos. Es más o menos la cantidad de habitantes que ahora mismo tiene Irlanda. También en el transcurso de ese año, crea Alimenta. Alimenta era una institución gubernamental que se encargaba de alimentar a los niños huérfanos y pobres de Roma. El programa era una especie de casa de hogar para los huérfanos, además de educación gratuita y comida tanto para huérfanos como también para los hijos de las familias más pobres, mediante dinero de los impuestos. Trajano también disminuyó la duración de los procesos judiciales, lo que hoy conocemos como burocracia, prohibió las denuncias anónimas y además prohibió las condenas sin pruebas suficientes. No está bonito que te condenen sin pruebas. El emperador también se encargó del campo y la producción de alimentos, ya que para el momento era una parte de la sociedad muy golpeada por el crecimiento de los latifundios. Trajano se aseguró de ofrecer garantías jurídicas e instó a la inversión en las zonas rurales. El sistema de colonato consistía en ofrecer ayuda económica a los campesinos y estos devolvían ese dinero como parte de su producción. El sistema no fue un éxito del todo, pero sí ayudó mucho a fortalecer la economía en esos tiempos. Otra medida un poco extraña para nuestros ojos hoy en día, si no vives en Cuba, es que Trajano puso algunos límites a la emigración, ya que Italia se estaba quedando sin capital privado y además mano de obra calificada. Trajano vio obvio incentivar la recuperación de la península itálica que venía en decadencia, eso poniendo algunos requisitos extra para abandonar la península itálica. Pero mi medida favorita es que Trajano mandó a quemar todos los registros de los impuestos retrasados. Todas las personas que tenían deudas de impuestos quedaron solventes desde ese momento. Y aunque si bien es cierto que pudo ser una medida populista, también queda claro que alivió la presión fiscal de las provincias. También se creó una especie de caja de ahorro que daba préstamos a campesinos y empresarios, medida que fortaleció las primeras cooperativas y asociaciones de profesionales. Y todo muy bonito hasta que llegó el año 113.
cuando seguramente a Trajano se le cansaron las nalgas de tanto estar sentado y comenzó una campaña contra los partos. Los partos, al igual que los germanos, quedaron como un problema que nunca se pudo resolver para los romanos. Pero esto deja claro que Trajano nunca tomó el camino corto y seguro en su carrera. Una disputa por el reino de Armenia, que era un protectorado romano y que, en cierto modo administrativo, compartía con Osroes I, rey de los partos, hace que Trajano deje la comodidad de Italia y parta al Medio Oriente. El rey parto, Osroes I, coloca un rey títere en el reino de Armenia y esto iba contra los intereses romanos. Ya he explicado el casus belli, vamos al conflicto. En el año 114, Trajano llega a Armenia, deponiendo al rey que colocaron los partos y convirtiendo a Armenia en una provincia romana. Con la primera derrota de los partos, también Armenia, Asiria y Mesopotamia fueron integradas al Imperio Romano. Luego los romanos marcharon al sur, entraron en territorio parto y tomaron las ciudades de Babilonia, Seleucia y la capital Ctesifonte. En el año 116, Trajano llegó al Golfo Pérsico y se dice que lamentó ser muy viejo para seguir el camino de Alejandro Magno, quien llegó a territorios de la India. Creo que todos sabemos quién fue Alejandro Magno, pero si quieren el video no dejen de pedirlo en los comentarios. En este punto, el Imperio Romano alcanzó su máximo histórico de expansión y fue bajo el reinado de Trajano. Ese mismo año, el rey parto, Osroes I, es depuesto y Trajano coloca un rey títere. Las legiones detienen su avance y toman una posición más defensiva en contra de las guerrillas de la zona. También en ese mismo año, Trajano empieza a tener problemas con su salud. Mientras tanto, la ciudad de Atra, en lo que hoy es Irak, seguía resistiendo y estaba siendo asediada por las legiones romanas. Algunos historiadores afirman que el emperador estuvo en el asedio y que además se tuvo que retirar por un golpe de calor sufrido. Ya en el año 115 los judíos habían empezado revueltas por todo el interior del imperio, asunto que se agravaba en el año 116, y Trajano debe retirar su ejército para aplastar las revueltas. Para esos años, Trajano estaba sobrellevando problemas de salud y en el año 117, llegando a Selinunte, muere a los 63 años. Fuentes afirman que murió de un edema y sus cenizas fueron colocadas en la columna de Trajano, siendo esto un honor, ya que tuvieron que suprimir una ley que impedía enterrar difuntos dentro de la ciudad de Roma. Pero más allá de una historia impresionante, de la mano de su arquitecto Apolodoro de Damasco, a quien nombré al principio, Trajano dejó un impresionante legado arquitectónico. Podemos maravillarnos en Roma con lo que quedó del puerto hexagonal de Trajano, en la zona del Fiumicino, una construcción hexagonal que además protegía contra las tempestades. El arco de Trajano en Benevento, que se conserva gran parte a nuestros días y gracias a la magia de la fotografía, podemos también disfrutar y admirar. El foro de Trajano, que servía de mercado y centro religioso. El arco de Trajano en Ancona. La columna de Trajano. Termas. Acueductos. Carreteras y tantas otras más, que hace falta un video entero para hablar de todas las obras de Trajano. Trajano no solo es recordado como uno de los mejores emperadores romanos colocado al lado de Octaviano, sino que también fue un hombre que siempre tomó el camino largo y de trabajo duro en su vida. Aunque nació en una familia privilegiada, este cumplió los procesos de aprendizaje desde el ejército hasta el campo de batalla. Luego en el Senado logró conciliar con las clases poderosas del imperio y todo eso para poder trabajar en mejorar la vida de los romanos. Romanos que estaban bajo la protección de su emperador. Una leyenda cuenta que Trajano fue cuestionado por recibir a cualquier persona en su despacho siendo emperador, dado que esto le restaba mucho tiempo y había gente para atender asuntos cotidianos de las personas. Y Trajano solo respondió diciendo que él trataba a los ciudadanos como quisiera que el emperador lo tratase a él mismo. ¡Qué crack! Otra leyenda dice que el Papa Gregorio I, ya por el siglo VI después de Cristo, resucitó a Trajano para bautizarlo y convertirlo en cristiano. No sé, es lo que dice la leyenda, yo solo repito. Hay otra leyenda que dice que si te suscribes a Historias con Memes, yo seré muy feliz. Y hay muchas fuentes que confirman que esa leyenda es 100% cierta. Hasta el momento solo 19. Esperemos que se sigan sumando. Además estaré muy agradecido contigo.